yo estaba ahí y traía a uno de mis hijos. Venía conmigo y me dijo: papá, ¿no será que nos equivocamos de iglesia? Me decía. No, mijo, le dije, si aquí digo yo que quieres. Y no. Y después que terminó, porque esa no era la costumbre que nosotros tenemos, ¿verdad? Y entonces, y ahí llegó el apóstol, que y hace una comunión bien preciosa. Su nombre, bueno, ¿para qué le voy a dar más señales si usted lo conoce, verdad? Si usted es su oveja. Es un hombre bien humilde, bien sencillo, bien amoroso, y yo me siento feliz de estar acá en su casa, con el rebaño que Dios le permitió poder cuidar. Así dice la palabra, ¿verdad? Que esa es la tarea del pastor: cuidar el alma de las ovejas, cuidar lo que hay guardaditos, sentimientos que a veces no soltamos y que nos están afectando. Pero Dios tiene un propósito bueno para nuestras vidas. ¿Dicen amén o no? Dios tiene un plan precioso para nuestras vidas. Lamentablemente, aún yo conozco gente de años de estar en el Evangelio, y hay algunos, que Dios siga teniendo misericordia de ellos, aún con los años que tienen, pero no han entendido el propósito de Dios, el por qué los alcanzó. Y entonces, como resultado, se están perdiendo muchas cosas preciosas que Dios tiene ahí. Dicen amén. Pero hoy ese es uno de los motivos de haber venido, para aprender un poquitito más y que lo podamos disfrutar. Ese es uno de los motivos del servicio, que aprendamos, y Él nos va haciendo crecer. Él nos va haciendo crecer. Le pedía yo al Señor sobre el tema, y hoy cuando estaban dando los anuncios, nuestro hermano decía de que de todo lo que motiva para hacer cualquier actividad. Hay actividad de jóvenes, de niños, de matrimonios, amén. Y todo lleva un porqué, un porqué. Entonces de eso le vengo a hablar yo. De eso le vengo a hablar en esta preciosa noche, de cosas que a veces no entendemos. Pero ¿por qué pasó esto? Si yo traté de caminar y el resultado es de que me dieron el leñazo cuando menos me lo esperaba, sin saber que podía ser un propósito, un plan de Dios para que nos acercáramos. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces le vamos a entrar con la ayuda del Señor, para que el Señor hoy podamos comprender un poquitito más. Él dice que se despojó a sí mismo el Señor, viendo que su pueblo no entendía, que era rebelde, y tuvo la necesidad de enviar a su único hijo para que diera su vida por nosotros. ¿Ese es un plan de Dios o no, hermanos? Es un propósito de Dios que lamentablemente algunos todavía, oiganle, por eso le decía, ya con años de estar asistiendo a la iglesia, pero no han logrado entender lo que eso significa, y que Dios nos siga hablando. Entonces vamos rapidito ahí. Mire, ¿le ha venido algún día esta expresión que tenemos ahí de Dios? Que no entiendo, ¿por qué esto? ¿Por qué? ¿Qué? Un ejemplo sencillo. ¿Por qué me esfuerzo? ¿Por qué trato, lucho y no veo resultados positivos en mi vida? ¿Por qué he tratado de educar bien a mi familia, a mis hijos, y se me escapan? Hay algunos que no lo entiendo. Y eso mismo, Dios cuando empezó a enviar a los siervos que sabía que nos iban a instruir, empieza con lo mismo. Veamos este pasaje, bien conocido por todos. Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 7.
En los versos anteriores usted lo puede ver ahí en su Biblia. Está el Señor y Él dice que está enseñándole, dándole una cátedra a sus discípulos, y Él se ciñe la toalla y toma un trastecito ahí, alabastro, dice ahí la palabra, ¿verdad? Y lo moja y le dice a Pedro. Pedro, ustedes se recuerdan que es uno de los discípulos con un carácter tremendo, fuerte, fuerte. Y entonces le dice Pedro, porque él le iba a lavar los pies a los discípulos. ¿Y qué le dice Pedro? ¿Qué le dice Pedro? No me dejaré lavar por ti, le dijo. No me dejaré lavar los pies por ti. Entonces es cuando nuestro Señor Jesucristo le dice, ahora no entiendes esto, le dice. Más adelante lo entenderás. Amén. A veces, hoy no entiendes lo que está pasando, le digo. Entonces muchas veces en nuestras vidas los propósitos por los cuales Dios nos enseña muchas cosas no los entendemos, y puede hacer que si no hemos alcanzado ese grado de madurez, en lugar de servirnos esa enseñanza, nos trae al suelo, nos trae al suelo, nos trae al suelo. Y yo le decía, Señor, gracias por haberte esforzado en aún mantenernos. No sé por qué estoy haciendo estas cosas. Porque después Pedro, si usted sigue leyendo esos pasajes ahí, le dice nuestro Señor Jesucristo que si no obedece, que no va a tener parte con Él, que no lo va a tomar en cuenta. Así es de fuerte la enseñanza, ¿verdad? Y eso sucede en el adiestramiento de la iglesia, en el adiestramiento del equipo que va a caminar junto con nosotros. Dios nos da un privilegio de ser pastores y nos lleva, y entonces necesitamos, Él sabe que necesitamos gente que esté capacitada, preparada, porque la tarea no es fácil. Y entonces empieza y nos dice, ahorita no entiendes, ahorita no logras comprender. Y a veces dice uno, pero ¿por qué? ¿Por qué nos sucedió esto? Por ejemplo, acá, si no muy mal me recuerdo la historia, porque ya les digo que yo conocí la iglesia hace años, y si no estoy mal, mi mente no, yo digo que se han cambiado unas 3 veces. ¿Me ayudan o no me ayudan? ¿Sí? Y más de alguno dice, pero ¿qué pasó? ¿Por qué es esto? Y inclusive puede meter algún pensamiento ya personal y mundano, ¿eh? ¿Será que hay algo que está pasando? No entiendo. ¿Y tú qué sabes de los propósitos de Dios? Amén. ¿Y qué sabemos de los propósitos de Dios? Si este caminar, este motivo, ¿por qué creen que los dejó 40 años caminando por el desierto? ¿Porque era malo? No, les iba a enseñar algo. Y aún así, ese pueblo era rebelde. Los planes, los propósitos de Dios. Y a veces uno le está lloviendo sobre mojado. ¿Sí me entiende esa palabra, verdad? ¿Sí me entiende esa palabra o no? Está cayendo y al ratito le cae otro aguacero más fuerte y dice, pero ¿cómo va a ser esto? Oh, los propósitos que Dios tiene, que a veces no los entendemos. Y bendito sea el Señor. Bueno, este es uno. Pero vean qué interesante. En ese año del renuevo, siempre en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 2, dice, si una de mis ramas no da uva, ¿qué hace? La corta. Pero si da uvas, ¿qué? La poda y la limpia para que dé más. Entonces, el año del renuevo, para algunos nos puede parecer un poquito difícil. Sé que como hijos de Dios, hijas de Dios, anhelantes de un privilegio. ¿Cuántos anhelan un privilegio en el reino de Dios? No, denle más volumen, por favor, no se oyó. ¿Cuántos anhelan un privilegio en el reino de Dios?
Yo espero que ese sea uno de los motivos principales de venir a la iglesia, ¿verdad? De que Él, gloria a Dios, denle palmas, gloria a Dios, démosle palmas, démosle palmas. Es parte de los propósitos de Dios por los cuales Él apareció en nuestra vida. No es solo para premiarnos, qué bonito, mira qué apellidazo el que tenés, mira qué bonita cara. No, no es por eso. Él ve algo especial en nosotros y nos quiere utilizar. Quiere que seamos útiles en sus manos. Entonces, pero si no logramos que venga la revelación y que nos diga: esto, para esto te llamé, por eso sufriste, te tuve un momento difícil porque no entendías, eras cabeza dura. ¡Wow! Dice uno, pero cuando logra entender, amén, entonces ahí aquel corazón altivo empieza y dice: ala, se recuerdan del hermano, sí, pues se creía el general. Y hoy es un hombre sencillo y humilde. Wow, los propósitos que Dios tiene para enseñarnos. Y yo le daba gracias a Dios. Ahí cuando estaban orando, me puse a agradecerle, a llorar por todos los años que no lo entendía. Son privilegios que uno no merece, pero Él es bueno y grande en misericordia. Y entonces no sé hasta dónde habría que esforzarse para tratar de agradarlo, ¿verdad? Y le decía, ahí está, tengo ya varios días de andar fuera de mi casa. Claro que extraño a mi familia, los extraño, pero le decía, bueno, Señor, y sé que aún me falta y tú me estás preparando y tiene que ser con un propósito. Le decía, hay algún motivo de cosas que tú sabes que no te agrada y me quieres que crezca. Y aquí estoy, le decía yo. Está bueno, démosle, ¿verdad? Amén. Démosle. Y entonces, porque esto también Él es categórico, dice: si una de sus ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más. Algunas veces en nuestra área de trabajo y nos involucran en alguna parte del ministerio y no nos gusta que nos corrijan, pero es esto, de los planes que vienen de Dios. Y aquí es donde le tenemos que pedir que el Espíritu Santo nos ayude para que a los que nos da como consiervos que están bajo nuestra dirección tengamos el amor para poderle dar las órdenes que ellos tienen que recibir. Amén. ¿Cómo es de importante, ¿verdad? Cómo es de sabroso cuando uno tiene líderes que son así. Entonces, aunque te manden a barrer, a trapear y tú seas un empresario exitoso, millonario, ¿qué te importa? Yo cuando veo allá en la iglesia, así como le digo, empresarios, licenciados, gente capacitada, médicos, abogados, auditores, cuidando carros, con una capa y con una sombría, entendieron el plan de Dios para sus vidas. Y a su nombre y al pueblo de Dios, victoria. Eso, pero eso es humillarse ante el Rey. Aprender, porque eso fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Y yo le decía: gracias, Padre, gracias por tenernos a nosotros. ¿Verdad qué interesante? Esta es una cita bien conocida a través del profeta Joel. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Si usted se da cuenta, son 4, ¿verdad? Ahí usted lo sabe, lo ve, pero cada uno de ellos tiene un porqué, y si usted lo ve, estas son plagas, ¿verdad? Son animalitos.
a veces no sabe uno por qué viene la escasez. Y generalmente la escasez es motivo de desánimo, de tristeza, ¿verdad? Empieza a haber falta ya de economía, de muchas cosas, y eso no nos va a traer por muy fuertes que seamos. Yo considero que sí tiene que estar uno muy, muy, muy fortalecido para poder resistir eso. Entonces Dios a veces ve que algunos somos un poquitito duros, difíciles, pero Él nos tiene incluidos dentro de su ejército victorioso. Amén. Y quiere que nosotros no perdamos la oportunidad que Él que ha planificado, que Él tiene ya planificado. Y entonces hace esto. Pero por ahí nos metimos a estudiar con unos hermanos y a ver un poquitillo más. Y el Señor en su misericordia nos empezó a regalar unas cosas bonitas. Vea lo que dice ahí. No es el insecto, es lo que come, Y aquí algunas proyecciones de qué es lo que está haciendo. Usted logra ver ahí que ya tiene esa hojita. Ya está bien bonita, está el animalito ese. Algunas cosas nos llegan en la vida con apariencia engañosa, pero están carcomiendo tal vez de las áreas fuertes de nuestra vida. Y sigue el proceso, siguen otros por ahí haciendo más. Este ya va más dentro, ya adelantó, y usted lo puede ir ubicando: el saltón, el revoltón, la langosta y la oruga. Y este es otro también, ese es el revoltón. Ese agarra por cuadrilla, ¿verdad? Ese es más inteligente. Entonces es tremendo. Y este otro que ya está un poquito más lleno, como que está más maduro, más fuerte. Este es uno de los que usted se recuerda que Faraón no quería dejar ir al pueblo de Dios. Faraón no quería dejar ir al pueblo de Dios. ¿Y cuál fue la orden que le dio Dios a Moisés? Dice en Éxodo que cuando Moisés levanta sus brazos, ¿qué sucede? Llega un ejército, ¿verdad?, de langostas y arrasan con todo. Si usted lee ahí, dice que no deja aún nieve, lo que fuera. Ya viene el tiempo de nieve aquí, ¿verdad? Pero la mano de Jehová está sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Aunque se levante el que se levante, Dios, dentro de sus planes preciosos y perfectos, tiene una bendición para nosotros. Bueno, pero tenemos que quedar de acuerdo a la enseñanza, que es aquellos que le obedecemos. Porque algunos dentro de su pueblo, y a veces considera uno que está bien y se excluye de algunas responsabilidades que tenemos. Y eso, claro, lógicamente no le agrada al Señor. No le agrada. Entonces tenemos que tener, por eso es importante la línea de aprendizaje, ¿verdad? Si tenemos nuestro pastor, si tenemos nuestro apóstol, pastor, los siervos, consiervos que ayudan, y someternos a la autoridad. Porque va a haber algunas cosas que posiblemente no las hagamos bien y nos tienen que corregir. Y a veces cuesta. Si alguien, y gloria a Dios, y espero que hayan muchos aquí y muchas, tiene tal vez su tipo de trabajo es esa, dar órdenes. En donde trabaje, en su casa, donde sea, da órdenes. Entonces cuando se incluye y es llamado a servir a la iglesia, no fácilmente se adapta uno a la autoridad de otra persona, pero está dentro de los propósitos de Dios. ¿Y cómo corregir eso? Ahí viene de lo que el Señor empieza a regalarnos como pastores, de las bendiciones que tenemos, enseñanzas tal día, un retiro, que hay una reunión matrimonial, que hay oración, que hay ayuno. Sí,
¿sí? Los propósitos de Dios para que crezcamos. Los planes de Dios preciosos para que seamos fuertes. Yo le decía, gracias, Señor. Yo le doy gracias a Dios. Pero Dios está dentro de los planes. Yo nunca, en mi vida hubo un retiro en la iglesia donde crecimos, donde tenemos la dicha de pastorear. Que mi esposa tiene 37 años, yo tengo 35 años de estar pastoreando ahí. Ella fue más inteligente que yo. Dicen amén o no. Ella entendió antes el plan de Dios y nos estaba llevando el río, hermano. Y ella se metió antes y yo todavía anduve ahí de rebelde, ¿verdad? Y entonces, pero ahí estamos. Perdón. Y fue a través de un retiro que ella y yo conocimos del Señor. Ahí nos cercaron y recibimos a Cristo, aleluya. Y entonces hoy, en estos días, fue el retiro de varones, porque hacemos de varones y hacemos de hembras, de mujeres. Fue el de varones y por segunda vez yo no estaba con ellos, que andaba por acá. Y dentro de mis planes no estaba quedarme aquí. Yo quería estar en el retiro, pero el Señor me dijo, take it easy. No te muevas, yo te tengo. Dentro de mis propósitos está esto. Amén. Y dentro de mis planes no, pero yo estoy recibiendo y estoy siendo instruido de parte de Dios. Mi visión se amplía. Mi visión se amplía y le digo gracias. Gracias, Señor, porque yo lo tengo que llevar y compartir con los nuestros y bendecirlos. Amén. Entonces, también en tu casa con los tuyos. Y qué sabroso es cuando empieza uno a disfrutar con su familia, ¿verdad, hermanos? ¡Wow! Rico. Wow. Yo creo que les contaba anoche a los hermanos que teníamos un discipulado. Cuando empezamos teníamos un discipulado en la casa, en nuestra casa. Vaya, se imagina usted aquello para recibir en una casa a unas 25 personas. Dios mío, ¿verdad, hermano? Mesa, muebles, andar metiendo y reunir, ¿verdad? Y después, vaya, pero nuestro hijo mayor no era convertido y andaba perdido. Tomaba, le gustaba andar en esas motos así grandes y de repente aparecía y entraba corriendo y yo salía y la policía afuera. ¿Cómo cree que era eso? ¿Qué testimonio era ante los hermanos? Wow. Y de orar y después ya casado y todo, ya es tremendo. Pero dice que la oración del justo puede mucho. Amén. La oración del justo puede mucho. Y dentro de los propósitos de Dios estaba que él también entendiera, y lastimosamente le tocó duro porque un día se fue a reventar la cara. Oiga, se fue a reventar la cara. Y si no se mató fue por misericordia de Dios. Su cabeza, él por un año perdió el sentido del gusto. No le sentía sabor a la comida y el olfato por un año. Pero estaba dentro de los planes, dentro de los propósitos de Dios. Hoy, él y su esposa, él es nuestro hijo mayor, son encargados del área de matrimonios de la iglesia. Para gloria de Dios, hermanos. Ellos ven el área de matrimonio de nuestra iglesia. Yo puedo salir y sé que mi esposa es la pastora general y él, y ahí están, y nuestra segunda hija y su esposo son también pastores de otra iglesia. Y digo yo, Señor, tus propósitos, ¿de dónde uno? ¿De dónde? Saber que la misericordia de Dios se iba a derramar de esa naturaleza. Claro, hay porque el enemigo no se duerme, ¿verdad? Y hay que estar atento. Y yo le doy gracias a Dios. Vea, sigamos. Aquí me dijeron que era vigilia, pero no creo, ¿no? ¿O sí? No. Y entonces, oiga, dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltor, el revoltón y la langosta. Ahora, ¿quiénes son estos amiguitos?
¿Dónde los ubica Dios? ¿Quiénes son? Porque ahí lo dice a continuación. ¿Qué dice? Leámoslo, usted lo tiene ahí, pero yo se lo voy a poner. Mi gran ejército que envié contra vosotros. O sea que viene de parte de Dios. Él sabe que hay áreas que no están buenas, que Él nos escogió, que Él nos tiene preparados, que nos tiene un regalo, que quiere que lo podamos disfrutar, pero que nosotros aún no hemos entendido el plan de Dios. ¿Cómo hacer, hermano Byron? Entonces, ¿cómo hago para saber si yo tengo que meterme de lleno a las cosas de Dios? Eso el Espíritu Santo te tiene que enseñar, te lo tiene que revelar. Yo no sé si les compartí aquí alguna vez que el Señor me regaló un ministerio antes de ser pastor. Yo en mi vida, y yo bendigo a Dios por mi familia y mi papá. Él me enseñó a mí a tocar guitarra, a cantar. Y anduve, en mi juventud, anduve por ahí perdido. Como muchos de vosotros. Dicen amén o no. Pero Dios tuvo misericordia y entonces, gloria a Dios, démosle la gloria a Dios. Él me rescató y empezó un proceso en mi vida. Y el Señor empezó y se me abrieron puertas bien lindas. Yo cada vez que vengo acá, pero bendigo a Dios. ¿Hay algunos hermanos salvadoreños por acá? Veo que no. ¿Cómo va a ser eso? Bien, por allá me levantaron la mano. Los bendigo. Fue el primer país que, siendo yo cristiano, visité. Ya era con otro propósito. Y yo ya conocía El Salvador, yo ya había ido, pero en otros planes. Yo había viajado a Costa Rica en otros planes, pero eso otra vez, si me vuelven a invitar, primero Dios, se lo cuento. A mí me gusta mucho el deporte, yo jugué fútbol allá en Guatemala y entonces me abrieron puertas y yo había ido, pero por primera vez, oiga, los propósitos de Dios. Y dentro de mi mente, dentro de mis planes estaba, como a mí me gustaba tocar guitarra y cantar, yo quería ir a México y a España para aprender a tocar y a cantar como ellos. ¿Sí me entiende? Yo cuando oía esos, decía, yo quiero también de esos. Esos eran mis propósitos, pero Dios tenía otros planes para mi vida. Amén. No sé cuál sea tu pensamiento, no sé cuál sea tu anhelo, pero pídele al Señor y que Él te revele. Y entonces, hermanos, empieza aquello, ¿verdad? Y fue algo precioso porque me empezó a abrir puertas sobrenaturalmente que yo no entendía. No lo entendía, no decía, no, si esto no es así. Y bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y yo me empecé a meter, me enamoré del Señor. Me empecé a meter e inclusive se imagina cuando un día muchos ya ministros, ya pastores, ya salmistas se burlaban de mí. Qué poca fe. ¿Cuándo te vas a tirar a tiempo completo al ministerio? Me decía. Yo trabajaba en un banco, en una institución, me pagaban bien. Trabajaba duro. Trabajaba a las 7 de la mañana y salía a las 12 de la noche todos los días, hasta días sábados y domingos. Había necesidad en mi casa, necesidad fuerte en mi casa. Y entonces me decían, pero vos y qué. Y yo decía, no, ustedes no están en mis zapatos, ustedes no están en la necesidad que yo tengo, ustedes no conocen. Y yo tenía mis 3 hijos mayores en uno de los 3 mejores colegios de Guatemala. Y el propósito lindo, precioso que Dios utilizó fue nuestro último hijo. ¿Quiénes han oído mi testimonio? Nuestro último hijo nos nació con parálisis cerebral. Nuestro último hijo nos nació con parálisis cerebral. Y el mejor neurólogo de Guatemala nos dijo, tu hijo Byron, me dijo, va a ser un retrasado mental toda la vida. Toda la vida. Es más, para que tengas una idea, cuando él tenga 15 años de edad cronológica, va a tener la mente de un niño de 1 año, si es que ha avanzado. Yo cuando salí de ese hospital no sé cómo no me lo queda, pero ignoraba que Dios tenía un plan perfecto
para mi vida. No sabía que Dios tenía un plan precioso para mi vida. Tenía un propósito especial, por lo cual había permitido que eso llegara. Entonces dice, mi gran ejército que envié contra vosotros. Hoy como que habría que hacerse la pregunta, ¿le agrada a Dios lo que estoy haciendo? ¿El trabajo que estoy haciendo le agrada? Y ahí comenzó Dios a trabajar. Y le doy gracias y gloria a Dios, porque ese gran ejército que Él envió, mire qué tremendo, mire qué tremendo. Ya lo habíamos visto, yo solo se lo estoy, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, en orden, es un ejército. Y no sé si alguno alguna vez recibió clases militares o es militar, usted sabe que ellos son bien estrictos, ¿verdad? Pero la plaga es una de sus características, ella lleva daño, lleva desgracia, afecta a gran parte de la población y causa perjuicios graves, ¿verdad? Y están bien organizados y destruyen cultivos y plantas. Y el ejército, ustedes lo saben, es una organización jerárquica. Tenemos que orar. Usted sabe que siempre hay noticias de invasiones a nivel mundial, ¿verdad? Tenemos que estar orando. El que tiene todo bajo control se llama Jehová de los ejércitos. Aunque se levante el que se levante, pero Él tiene control de todo. Dicen amén. Aunque se levante el que se levante, Él es. Por eso es que tenemos que orar por nuestras autoridades. Nosotros, Dios nos puso hace años con mi esposa, en cada servicio incluimos la oración, porque así lo dice la Biblia. Orad por quiénes, dice, por vuestras autoridades. Ahora, dentro de, si quiere usted, la de bienvenida, la despedida, las ofrendas, es parte inicial de un servicio. Pero entonces, hermanos, levántese, póngase de pie, oremos por nuestra nación. Padre, bendecimos, y no nos importa lo que esté haciendo o quien sea el que esté, lo estamos bendiciendo en el nombre poderoso de Jesús. Y Dios lo puede alcanzar o no lo puede alcanzar. Claro que sí. Ustedes oren por este señor peludito que tiene, que dentro de todas las cosas no ha sido tan malo. Yo no soy la política, no, fuera. Otro día hablamos de eso ya a nivel personal. Es un testimonio tremendo que tengo también de respecto a la política en Guatemala. A veces se mete, mi papá era militar y se metió a cosas que afectó nuestra vida. Pero eso, si me vuelven a invitar, entonces le cuento. No. Pero le estaba hablando del testimonio de nuestro hijo. Y hoy él es un regalo para nuestra casa. Fue un regalo para nuestra casa. Nos había dicho que nunca, que cuando tuviera 15 años, la mente de un niño de 1 año. Pero ese era el plan y los pensamientos y los estudios. Era el mejor neurólogo de Guatemala el que nos estaba diciendo. Pero él no sabía que los propósitos de Dios son otros. Son para bendición. Son para bendición. Son para bendición. Dios nos lo envió para bendición. A través de ese niño nos convertimos, yo y mi casa. Y le estamos sirviendo al Señor. Así como le dijo Josué: si quiere ustedes sirvan a aquel, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos. Los planes de Dios, los propósitos de Dios. Entonces el Señor ha hecho maravillas. Y continuemos aquí. Entonces, dentro de estos planes, como son propósitos de Dios, Él quiere quitar algunas áreas en nuestra vida que nos han afectado. ¿Y qué quiere quitarnos? Veamos pues, veamos. Evangelio de Juan capítulo 2 verso 4. ¿Se recuerda? Esa es la primera vez que aparece nuestro Señor Jesucristo públicamente.
Va a ser el primer milagro. Va a ser el primer milagro. Está allá, y entonces ahí está su mamá. En esta versión dice mamá, la de usted dice madre. Entonces ella le dice ¿qué había sucedido ahí? ¿Qué había pasado? ¿Y cuál es el problema que tenían ellos ahí? Se había acabado el vino. Estaban en unas bodas. Se había acabado el vino. Y ahí es bien especial porque dice que les llevan, no, les llevan agua. Las vajillas ahí estaban. Si usted lee, las vajillas ahí estaban. Pero ¿por qué estaban las vajillas ahí entonces? ¿Por qué estaban las vajillas ahí? Si lo que le llevan a él es agua, ¿sí o no? Si usted lee ahí, lo que le llevan es agua. ¿Sabe por qué? Las vajillas era una boda y era parte de los regalos para los novios, las vajillas. Lo que él pide es el agua, las llena y las convierte en vino. Ese era el propósito, para que ellos vieran, aprovechando en una boda. Pero le dice, ¿yo qué tengo que ver con eso? Le dice, todavía no ha llegado mi hora. Eso es muy importante. Dentro de los propósitos de Dios, no nos adelantemos a la orden de Dios. No nos adelantemos a la orden de Dios. Mira qué interesante, porque el tiempo es de Dios. Cuando Dios marque su tiempo, entonces, y no lo desaprovechemos. A veces nos hacen invitaciones, están insistiendo y nosotros no, y estamos dejando ir las oportunidades que vienen de parte de Dios. No las desperdicies. La próxima vez, no, hoy no quiero recibir al Señor, tal vez la otra vez. Wow, si supieran, dicen amén o no, si supieran la bendición que les espera. Porque usted y yo nos hemos encontrado con personas así, aún con familias así cercanas. Dicen amén. Y no dicen, y no los vamos a forzar, ¿verdad? Yo a veces sí he sido así, pero ven y para acá, le digo, ¿cómo? Sí, porque no logran entender el propósito y el plan de Dios. Ya le dije, yo tardé 2 años después que mi esposa. Después de cuando digo, ¡ala, qué cabezón era yo! ¿Por qué no entendía? Pero hoy supe que él quería preparar antes a mi esposa. La mujer tiene una tarea bien especial en la casa. Gloria a Dios. Mira, esto ya lo había visto, yo se lo dije al inicio. Fue cuando se quitó el manto y tomó una toalla y se ciñó la cintura. Y fue cuando le dijo a Pedro, y él no quiso. Pero ¿cuál es el propósito? Lo que vamos a ver ahorita es el propósito. ¿Por qué lo estaba haciendo? Él? Porque si lo vemos nosotros como orden en autoridad, como que tenía que ser al revés, ¿verdad? Como que los discípulos le tenían que lavar los pies a él. ¿Dicen amén o no? Y en cambio aquí está sucediendo lo contrario. Pero a eso vino el Señor. Y cuando Él les da la enseñanza, les dice, aprendan de mí. ¿Qué les dice? Que soy manso y humilde de corazón. Y son los propósitos de Dios. Y entonces, vean qué interesante. Este propósito es eso precisamente. Es humildad y servicio. Eso viene a enseñar Él con sus actos. Y estoy de acuerdo. Y se lo vuelvo a repetir. Qué bueno. Si usted tiene una maestría, si usted tiene medios económicos, gloria a Dios. Pero que eso no se le suba a la cabeza. Jesucristo, el Hijo de Dios, el único, el vino, y Él está aquí con un plan establecido por Dios para que nos enseñe humildad y servicio. ¿Cree usted que es impactante que le dé la bienvenida a alguien, un empleado de una fábrica que venga
y que lo esté esperando su jefe y le reciba y le abra el carro, sí, ¿le va a impactar o no le va a impactar? Bienvenido. Pero don fulanito, no, ay, Dios mío, vaya si no. Este es otro evangelio de Juan siempre. ¿Te recuerdan de esta mujer que ella tenía una mala vida? Y si usted lee los pasajes ahí, dice que ella buscaba la hora del mediodía, cuando estaba el sol, pero que quemaba. Pero ¿será que le gustaba sudar o por qué llegaba a esa hora? Porque a esa hora casi no había gente. Entonces, como ella, por algunos así le dicen su profesión, ¿verdad? Ese era su medio de vida. Entonces trataba de llegar a esta hora para no tener relación, no ver a nadie, y sin saber que ese día, dentro de los planes de Jehová, estaba que nuestro amado Cristo la restaurara. Aleluya, amén. Que el Señor la restaurara. El Señor, y usted se recuerda de todo lo que sucedió y el milagro que hizo. Pero después, él, como dice, le empezaron a hacer preguntas y a cuestionarla. Entonces vea la enseñanza. Como no dejaban de hacerle preguntas, Jesús se levantó y les dijo: si alguno de ustedes nunca ha pecado, que tire la primera piedra. Esta es una figura de justicia. A la iglesia, la mayor parte de ovejitas que llegamos, venimos perdidas. Y aquí es donde el Señor nos restaura. Cuidado con abrir tu boquita. Mi esposa así les dice a todos: calladito te ves más bonito, le dice. Amén. Tranquilo, porque también a nosotros un día el Señor se nos mostró y tuvieron misericordia con nosotros. El Señor nos restauró. Gloria a Dios. Yo agradezco tanto favor y tanta bondad, ¿verdad, hermano? Y ahora, ¿qué es lo que dentro de los planes? Ya vimos ahí, pero de lo que Dios nos quiere quitar, y el ejemplo Él mismo lo da. Porque lo que le venía, lo que estaba preparado por Jehová de los ejércitos para él, era duro. Y entonces le dijo: Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Qué tremendo. Esto es una experiencia preciosa que Él nos quiere dejar a todos. Ya vimos su humildad, ya vimos su amor, pero algo especial dentro de los propósitos que quiere dejarnos es esto, mira, hermano, es obediencia. Que seamos obedientes. Y muchas veces tenemos que hacer cosas aún en contra de nuestra voluntad, pero si está dentro de los planes de Dios, tenemos que obedecer, tenemos que hacerlo. Es una de las áreas que cuesta poder ir evolucionando en la iglesia, claro. Pero para todo esto tenemos que pasar. Por eso le decía el área de los líderes, de los pastores, que tenemos que caminar, tenemos que ir y dejarnos llevar para que cuando enseñemos sepamos que lo que estamos enseñando sí se puede hacer, porque a nosotros ya nos tocó hacerlo. Bendito sea Dios. Yo le agradecí al Señor. Y en este pasaje
Cuando a él ya lo tienen crucificado, Evangelio de Lucas capítulo 23, verso 34, y se imagina, ¿y qué era lo que estaban haciendo los soldados? Ellos estaban rifándose las vestiduras de él, ¿se recuerdan? Se estaban jactando, estaban burlando de él, estaban burlando. Y si eres el Hijo del Hombre, baja y todo. Usted se recuerda todo lo que le empezaron a decir, ¿verdad? Y entonces, mire las palabras que él pronuncia: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y este es un propósito de Dios para su iglesia. Esto no se nos tiene que olvidar. A veces como que ya no nos gusta servir mucho, no nos gusta obedecer mucho, y una de las raíces es esta, el amor. El que ama, ¿qué dice la Escritura? Todo lo puede, todo lo pasa, todo lo soporta, todo. Cuando hay amor, hermanos, hasta uno es capaz de quedarse sin comer y le das tu porción al que está hambriento. Entonces, ya vimos cómo fue que vino todo eso. Ahí puede leerlo, le voy a dejar como tarea en Éxodo 10 en adelante. Usted empiece a leer, pero también Dios levanta a sus siervos y a sus ministros y hace que todo eso se vaya. Amén, se vaya. Ahorita viene una época en la cual están cayendo las hojitas, ¿verdad? Y tan precioso que se ve todavía el paisaje, ¿verdad? Eso me agrada mucho de aquí, veo verdes, amarillos, rojos. Wow, Dios, qué lindo, precioso. Pero llega un tiempo en que ¿qué? Se fue todo. Y como que hasta espiritualmente se decae uno un poquito, ¿o no? ¿Sí o no? No, pues seamos realistas, ¿verdad? Como que se enfría uno también un poquito, ¿o no? Yo digo que empiezan a ver hasta por razones de tiempo, tal vez de vehículo, difícil, un poquito más difícil de asistir a la iglesia. No sé, como que habría que hablar con los líderes o con el apóstol o los pastores si disminuye el tiempo de presencia de la iglesia. Sí, es lógico, es normal. Allá solo nos sucede en Guatemala, donde está nuestra iglesia, y la mayor parte de gente que llega no es cercana a la iglesia. Ay, Dios mío, estamos hablando de una hora y media, 2 horas que viven ellos en carro. Aparte, si no tienen carro y se van en camioneta, mucho más. Pero llegan, porque aman al Señor, porque estamos agradecidos con el Señor. Ese es uno de las raíces fuertes que el Señor tiene que dejar sembrado. Hace algunos días les hablaba a los hermanos de los robles. De esos robles son árboles fuertes. Dice que echan raíces, pero que sus raíces están bien pegadas. Y especialmente les hablé sobre los cedros. ¿Para qué se usa la madera de cedro? Para hacer puentes. Oiga bien lo que le estoy preguntando. ¿Se usa para hacer puentes o para hacer muebles finos? ¿Para qué se usa? Para hacer muebles finos. Es algo especial de parte de Dios. Y si usted ve las características, dice que echa sus raíces y que nadie lo desprende de ahí. Así quiere el Señor que seamos en su reino, como esos cedros del Líbano. Cuando hablan de los cedros del Líbano, Líbano quiere decir blanco, figura de santidad,
de estar buscando del Señor, de lugares altos, altos. Ahí nos quiere llevar el Señor. Esos son los planes, los propósitos de Dios. Yo le agradecía, le decía: Señor, bendito seas, porque dentro de ello está. Entonces, vea, cuando viene Dios y ve que somos su pueblo, levanta a sus ministros, llamas de fuego. ¿Se recuerda que nos hablaba el apóstol Germán? ¿Sí se recuerda o no se recuerda? Y mire, hermano, lo que pasa. Y Moisés extendió su brazo sobre Egipto, y el Señor hizo venir un viento del este que sopló sobre el país todo el día y toda la noche. Y al día siguiente, ¿qué había pasado? Había traído las langostas y habían consumido todo. Se habían llevado todo. Dios es un Dios justo. Él no deja que su pueblo lo avergüence cualquiera. No. Él nos defiende. Él nos defiende. Dentro de sus planes, dentro de sus propósitos está eso también. Entonces, en esta preciosa noche, como no, yo solo lo motivé para decirle que era vigilia, pero no era. Amén. Entonces, mire lo que hizo cuando él ya había enviado y le dio la orden a Moisés. Entonces, ¿cómo es que se va ese viento después? Él da órdenes. Entonces el Señor cambió el rumbo del viento. Esos son los diferentes tipos de vientos que Dios envía. Y lo echaron al Mar Rojo, y no quedó en todo Egipto una sola langosta. La enseñanza acá es que, ¿a dónde lo echó? Dice, ¿a dónde lo echó? Oh, qué tremendo. Eso me da la enseñanza de que para que nosotros no quede nada, ninguna manchita de lo que llevamos, nos tenemos que sumergir en esa agua preciosa, la palabra. Amén. Tenemos que, por eso es tan importante el nuevo nacimiento. Por eso es tan importante el bautismo en aguas. Si alguien de nuestra familia no se ha bautizado, motívelo, pídale a Dios, clámele a Dios. Pero hermano, ¿y qué hacemos si aquí no hay bautisterio en todo esto? Está frío. ¿Qué cree que hacemos allá en Guatemala? Porque allá también hace frío, ¿o no? Hay unos tiempos que son calientitos, bien ricos, pero hay unos tiempos que son fríos. Y si alguien se quiere convertir y se convierte y hay que bautizarlo, ¿qué hacemos? Bien, algunos sí planificamos y vamos y contratamos algún lugar, o vamos a un río y vámonos pues adentro y los bautizamos. Y al meterlos ¿para qué es? ¿Para que estén más blanquitos o para qué? ¿Para qué es? Es para morir. Es para morir a la vieja naturaleza. Y cuando salen es la nueva vida en Cristo Jesús. Ese es el bautismo. Si alguien no se ha bautizado, bueno, yo sé que ese es su apóstol y los ministros, los pastores, y gloria a Dios, pero no se me esté haciendo, ¿sí me entiende esta palabra? No se me esté haciendo el loquito. ¿Sí me entiende eso? ¿Sí? No se haga el desentendido, no se haga los quites. Tiene que bautizarse, porque si no, ahí va a haber esas plagas. ¿A dónde fueron tiradas? Al Mar Rojo, y nunca más volvió una. Porque el agua es figura de la palabra. Es figura de la palabra. Y entonces los planes perfectos de Dios, los planes perfectos. Y ese es el primer bautismo. Es el primer bautismo en aguas. Usted ya lo sabe, yo solo estoy recordando. Y ahí viene el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos. Es por fuego. Es tremendo ese bautismo en el Espíritu Santo. Gloria a Dios y gloria a Dios. Ya me voy a meter, mejor párenme ahí ustedes, porque me voy a meter ahí. Eso le corresponde a su apóstol.
Si es que de repente alguien empieza a hablar lenguas y empieza a profetizar y no ha sido bautizado todavía. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Tremendo. Tremendo porque esa es una habilitación que viene de parte de Dios para el pueblo y tenemos que tener la autorización de parte de Él. Pues tenemos que estar limpios. No voy a estar profetizando y diciendo tonterías que no vienen de parte de Dios. Señor, me tiene que... Si no, mejor machete, estate en tu vaina. Calladito te ves más bonito. Amén. Sí. Yo sé que nuestro apóstol se los ha enseñado y gloria a Dios. Yo solo le estoy recordando. Y bendito sea el Señor que en esta noche, mire, cambió el rumbo. Lo convirtió en un fuerte viento del oeste. Se lo llevó todas las langostas y las echó en el Mar Rojo. No quedó ni una sola de esas langostas. Y eso es lo que hace el Señor. Empieza a limpiar nuestra casa, la iglesia, la colonia donde vives, el lugar donde vives, la ciudad donde vives. Amén. Dios nos tiene en un lugar, yo no sé, algunos, ¿quiénes son de ese bendecido pueblo de Guatemala? ¿Quiénes son de Guatemala? ¿Ubican ustedes el puente del incienso? Puente del incienso. Antes de pasar para la Betania, antes hay una bendecida iglesia que se llama Dios es amor. Aleluya. Yo soy el jefe que Dios puso ahí. Bendito sea su santo nombre. Gloria a Dios, le da gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Hermanos, de un lado mareros, del otro lado maureros, del otro lado el gallito marero, ladrones, asesinos y de todo. Pero los ángeles de Jehová están alrededor nuestro, nos guardan, nos cuidan. Hermanos, a veces los cultos terminan, ¿qué les digo? 10, 11 de la noche y vamos saliendo 12, 1 de la mañana de ahí. Y todos pero sabemos que los ángeles del Señor andan por ahí. Aleluya. Amén. Ahí estamos, los propósitos de Dios, los planes de Dios. Entonces, cuando usted llegue por allá, sabe que tiene que ir a dar una su vueltecita, ¿verdad? Allá lo esperamos. Allá lo esperamos y bienvenido a este grupo de hermanos, le vamos a decir. ¿Se saben ese corito o no? No, ay Dios, ay Dios. Bienvenido a este grupo de hermanos, a este grupo que alaba al Señor. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano será. Ya son viejitas, pero bonitas. Dicen amén, démosle palmas al Rey. Démosle gracias a Dios. Con esas alabanzas empecé yo hace años, hermano. Yo no quería nada, que ellos los mandaba al carajo. No, váyanse de aquí. Sin saber que Dios tenía propósitos para mi vida. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar, pero antes de orar, yo quiero hacer un llamado. ¿Será que entre nosotros habrá alguien que no haya aceptado a Cristo? Sería una oportunidad preciosa. ¿Qué dice usted? Y dentro de los planes de Dios, dentro de los propósitos de Dios, para empezarnos a enseñar y a enseñarles a los que no lo hayan hecho que hay un principio, que hay un camino. Ese camino se llama Jesucristo. Es el que Él dejó para que haya salvación. Entonces, hago ese llamado. Si hay alguien que se ponga de pie y que nos dé esa dicha y ese privilegio de poder orar, de poderlo bendecir, de poderle presentar a Cristo como su Señor y su Salvador. Yo veo que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Por lo que veo. Sí, mis ojitos todavía ven. A pesar de que ya tengo mis buenos años. Ya les conté, ¿verdad? Que tengo mis buenos años o no.
No, no, lo que pasa es que usted no se recuerda. Para que se haga una idea, tengo 9 nietos y 5 bisnietos. Empiece a hacer números. No me casé de 10 años, ¿verdad? ¿Aló? Empiece a hacer números. Pero he visto la gloria de Dios. He visto cómo Dios, en su inmenso amor. Ese es el mensaje que te traje. Los propósitos de Dios para nuestras vidas. No los desperdiciemos. Hay muchas cosas preciosas. Y yo le digo, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo me voy a ir contigo? Pero mientras ese día llega, yo quiero aprovechar cada instante, cada momento de mi vida, para darle la gloria y seguir viendo tantas y tantas bendiciones. Padre, aquí está tu pueblo. Yo me alegro de que me hayan dado ese privilegio de haber venido a hablar de ti en esta noche. Gracias. Gracias, Señor, por habernos atraído con lazos de amor. Gracias por habernos acercado a ti. Gracias. Perdona si no estamos dando tal vez la talla, no nos hemos esforzado lo que tú esperas. Pero hoy va a ser otro poquitillo más que nos vamos a acercar. Hemos aprendido que los planes tuyos, los propósitos son de bien y no de malestar. Son de bien. Queremos aprovecharlos. Yo vengo hoy como un ministro tuyo a presentarte a este pueblo. Aquí están, Señor. Mientras la alabanza nos ministra, ¿sabes tú que el altar para eso es? El altar para eso es. Dice que los sacerdotes traían a los corderitos al altar. ¿Para qué los traían? ¿A qué los llevaban al altar? A sacrificarlos, a morir a las cosas que no le agrada a Dios, a dejar. Señor, si mi carácter no está muy bueno, si mis labios todavía dicen algunas cositas que no te agrada, si en mi corazón, aquí vengo, a eso vengo y aquí estoy. Te vengo a pedir que me ayudes, por favor. Yo te presento a tu pueblo y que esos planes y propósitos tuyos se cumplan. Y el día de mañana escuchemos esos testimonios bendecidos de cómo tú levantaste y se fueron esos vientos, ese ejército que habías enviado. Ya no hay necesidad de que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta sigan haciendo destrozos, porque tu Espíritu Santo es quien nos está consolando y el que nos está guiando. En el nombre poderoso de Jesús, ponte de pie, levanta tus manos y agradécele al Señor. No sé cuál sea ahí. Algo está cayendo aquí. Si sale ahí o no. El hermano Freddy reconcilió con el Señor. ¿Perdón? El hermano Freddy reconcilió con el Señor. Gloria a Dios. Es tan fuerte sobre mí. Venga, ven. Gloria a Dios. Quítame las sillas, por favor. Qué bueno. Dios es bueno. Acabo de reconciliar ahora. Qué bueno, hermano Freddy. Ahí sigue con tu bebito. Qué bueno, que me alegra. Que nos alegra. Que empiezas. Hoy comienza algo nuevo en tu vida. Y te bendigo. Sí, trato que Dios y Jesús me aclaren más la mente. Amén. Así es. De algo nuevo, algo precioso para él y para su casa, tu familia. Todo. Recibe. Bendigo tu corazón. Gracias por venir.